¿Qué tal? Les saluda Ben Kenchin. Bienvenidos a Sin Filtro Electoral. En esta ocasión analizaremos pues la recta final ya hacia la elección general de este 16 de junio y que ha caracterizado esta campaña electoral 2019. Para conversar de este tema tenemos con nosotros a integrantes de misiones de observación electoral. Tenemos con nosotros a Heidi de Mata, ella es del Observatorio de la Universidad de San Carlos. ¿Qué tal, Heidi? ¿Cómo está? Muchas gracias. Gustavo Berganza, también de Mirador Electoral. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, Ben, ¿cómo están? Y Mariana Cordón, del proyecto de Red Ciudadana. ¿Qué tal, Mariana? Bien, aquí. Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta es, ¿qué es lo que ha marcado esta campaña electoral 2019? ¿En qué se diferencia de los otros procesos electorales? ¿Fueron las reformas que realizó el Congreso de la República lo que cambió el tono de lo que vimos de marzo para acá? Heidi. Sí, yo creo que hay una gran expectativa sobre la implementación de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. En el momento de su aprobación se genera una expectativa, sin embargo ya en el momento de la implementación identificamos que hay problemas sustantivos que deben de resolverse. No cabe duda que los tiempos son más limitados. De igual manera es importante resaltar la importancia que reviste la creación de una instancia dentro del Tribunal Supremo Electoral para poder fiscalizar el origen, de dónde provienen los recursos que se utilizaron durante la campaña electoral. Hablamos de la unidad de fiscalización. Así es. ¿Ese es uno de los elementos diferenciadores? Podríamos establecer la importancia de producto de procesos de investigación y la incidencia que ha tenido el poder económico, el narcotráfico y el crimen organizado, que se ha evidenciado en procesos de investigación. Entonces genera una expectativa en términos de modificar esos vicios que se registran durante procesos electorales anteriores. Gustavo, desde Mirador Electoral, ¿qué es lo que más ha caracterizado este proceso o esta campaña 2019? Bueno, hay tres cosas, dos de las cuales ya mencionó Heidi. Una de ellas es las reformas a la ley electoral, el proceso de reforma que fue impuesto al Tribunal Supremo Electoral, en el cual no tuvo casi participación. Luego en la interpretación de esas nuevas normas y en la implementación. Es decir, en el segundo y en el tercer paso hemos tenido dificultades, porque por ejemplo la norma de la cual habla del voto nulo, es decir, la interpretación todavía sigue siendo nebulosa. Luego tenemos la norma que habla de la prohibición a los tránsfugas de participar con otro partido político diferente al que llegaron al Congreso, que ya vimos que la interpretación también fue problemática. Y luego tenemos también pues otros problemas de implementación que tienen que ver con cómo el Tribunal Supremo Electoral cree que puede garantizar el proceso. Uno de estos es precisamente la promulgación ayer de un acuerdo en el cual se ordena a los presidentes de mesa secuestrar los teléfonos y cualquier aparato electrónico al momento del escrutinio. Y esto evidentemente lo que hace es que propicia un clima de opacidad, porque en un contexto actual, que es una cosa que se me olvidó mencionar también, tan conflictivo, es decir, lo que menos podemos nosotros esperar de un proceso electoral es opacidad. Y todo este tipo de recursos a la hora del escrutinio lo que hacen es que garantizan de qué manera se están contando los votos y si se están respetando la voluntad popular. Esa decisión de los magistrados me recuerda a la de los celulares, me recuerda a aquel acuerdo también que buscaba regular de alguna manera foros, entrevistas e intervenciones de los candidatos a elección popular, que también tuvo un rechazo en la opinión pública. ¿Qué crees, Mariana, es un elemento diferenciador de esta campaña 2019? Bueno, pues comparto cada uno de los puntos que mencionaron Heidi y Gustavo, y también sí creo que también en cada análisis que hagamos tenemos que tomar en cuenta que en las mismas reformas está la ventana de oportunidad de volver a discutir y ver cómo podemos mejorar la implementación y la interpretación justamente del espíritu de las reformas, porque en definitiva sabemos de que mucho de lo que se planteó inicialmente en estas reformas pues buscaba justamente pues fortalecer el sistema democrático, fortalecer a los partidos políticos, y sin embargo pues ha sido en esa interpretación donde hemos visto pues un vaivén, ¿verdad?, del mismo tribunal y desde la sociedad civil, pero que también desde ahorita pues podemos empezar a plantear cuáles deben de ser esas nuevas formas, de ser más específicos en la forma de la implementación, y sobre todo, tenemos que decirlo así, con la unidad de medios. Creo que es una unidad que hay que fortalecer muchísimo más en sus capacidades
y que tenemos que empezarlo a discutir, nomás salgamos de esta elecciones. Cuando se hablaba y se conversaba con los candidatos a diputados, algunos que son congresistas actualmente, casi que la unidad de medios era la villana de toda la novela. El balance de las modificaciones de 2016 para ellos era negativa y argumentaban de que esos fueron cambios que vinieron por una presión social de la plaza de 2015, de las investigaciones de CICIG. Sí hay un, digamos, interés de modificar o de entrar a la mesa de actualización, pero también me preocupa pensar que los diputados van a dar 3 pasos atrás en las áreas en donde se avanzó con la reforma porque no les gusta el modelo actual. Heidi. No cabe duda que estas reformas se aprobaron sin conocer la realidad nacional. Es preocupante porque si algo caracteriza a Guatemala es la necesidad de construir ciudadanía. ¿Cómo los partidos políticos van a persuadir, digamos, ya sea a través de simpatizantes, integrantes de su organización política? Y consideramos importante que las reformas pues generen condiciones de igualdad. Sin embargo, ya en su implementación identificamos que la estrategia va dirigida a beneficiar a aquellos partidos políticos que tienen toda una estructura organizativa, que ya tienen toda una trayectoria y le es difícil a los nuevos partidos políticos posicionarse. Entonces, para un voto consciente es fundamental que el ciudadano esté debidamente informado. Cómo tener acceso a los planes de trabajo, a los espacios de debate y discusión, creo que requiere de una revisión de estas reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Ideal sería que se generara un alto nivel de participación, pero no cabe duda que estas reformas no han generado las mismas condiciones de igualdad, digamos, a los diferentes partidos políticos. Yo creo que las reformas en el tema de medios son positivas, Ben. Es decir, lo único que hay que corregir tal vez es el hecho de fijar una tarifa excesivamente baja. Es decir, la tarifa tiene que ser, la tarifa tiene que ser a precios de mercado, es decir, porque uno de los grandes problemas que tenían los partidos políticos era que en muchos medios les pedían el pago anticipado y les ponían un sobrecargo por el precio de la propaganda. Es decir, bueno, eso ya se acabó con esta ley, pero también se llegó al abuso de que se exija que sea solamente el 20% de facturación, lo cual es absolutamente un abuso de parte de los políticos. Pero por otra parte, lo que es positivo es el acceso igualitario que se le da a medios de comunicación. Lamentablemente, pues obviamente el tema de la tarifa pues limitó la posibilidad de medios. No sentimos esa equidad o esa distribución igualitaria porque como no están los spots y los anuncios en la mayoría de medios de comunicación tradicionales, entonces no sentimos que se hizo esa distribución equitativa. Pero digamos ahora con la interpretación que hizo la Corte de Constitucionalidad, luego de que la Cámara de Medios, el CACIF y otras entidades presentaron un recurso de inconstitucionalidad, pues ya sabemos que los medios que no están sujetos a licencia, es decir, los medios impresos, los medios de Internet, tienen libertad no necesariamente están constreñidos a esa limitación que establecía la ley electoral. Es decir, entonces ahora los medios impresos pues pueden libremente pautar. Mariana, sobre el tema de la unidad de medios que fue muy criticada por parte de los partidos políticos porque ellos argumentaban que no se podían dar a conocer sus propuestas, no tenían forma de llegar a la población más que caminar por los municipios y que no les daba tiempo con los 90 días de campaña. Sí, bueno, yo creo que también otro factor que tenemos que tomar en cuenta es de que al final digamos, salud de nuestra democracia no va a depender únicamente de la ley. Yo creo que también desde los diferentes sectores tenemos que hacer un esfuerzo para al final pues comprender que el que las elecciones puedan ser limpias y justas depende de todos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que también los partidos políticos por mucho tiempo se habían estado confiando de simplemente utilizar medios de comunicación masiva, ¿verdad? Ya sabemos a qué nivel de suciedad y podredumbre pasaba entre medios y partidos políticos, cuando realmente, por ejemplo, el proselitismo es algo que en ningún momento se está limitando, ¿verdad? Y que si estamos pensando en partidos más fuertes, realmente los partidos, incluso desde ahorita, nomás terminan elecciones, podrían empezar a trabajar en sus bases para las siguientes elecciones. No hay una cultura de formación política, entonces, ¿o esto desnudó a los partidos políticos solo como maquinarias electorales? Yo creo que es un reto y un desafío. La tendencia va dirigida a transformar esa práctica política. Y también implica no solo un cambio a los partidos políticos, sino al ciudadano.
esos vicios para tratar de persuadir la compra de voluntades, esos beneficios, digamos, que se obtienen, entre comillas, muy importante, digamos, cuestionarlos por parte de la ciudadanía. Entonces, esto también implica una responsabilidad en términos de ejercer un voto consciente, reflexivo. Yo creo que ha sido positivo todo esto con respecto a la pregunta que le decías a Heidi, porque sí, es cierto, se ha desnudado la realidad de los partidos políticos en el sentido de que muchos de ellos solamente tienen una organización minimalista, es decir, en los 50 municipios y 12 departamentos que se necesita. Y con esta nueva modalidad, pues lo que ha sucedido es que los candidatos y los partidos han tenido que entrar en contacto mucho más directo con la gente. Es decir, es cierto, el periodo es breve para entrar en conocimiento con la mayoría de la población, pero es admirable realmente la cantidad de foros públicos que ha habido en lugares como Totonicapán, Quetzaltenango, las universidades, etcétera. Digamos, eso lo que hace es que crea muchísima posibilidad de que el votante llegue a conocer cara a cara a quienes se postulan y quieren representarlo, ¿no? Y también conocer sus propuestas. Eso es una ganancia para esta campaña. Es decir, lástima pues que el tiempo ha sido breve, pero esperemos pues que mejore, como dice Mariana, con las reformas que mandata la ley electoral que deben realizarse después del proceso electoral. ¿El balance sería entonces, Mariana, en esta primera parte de la reforma a la LEP o lo que implementamos en esta elección? ¿Positivo? ¿Hay que reflexionar sobre ciertos puntos? Definitivamente yo sí comparto la opinión de que a pesar de lo tumultuoso que ha sido el periodo electoral, y también no solo por la reforma, sino también por un montón de aspectos coyunturales, ¿verdad?, que no podemos dejar de lado, lo que yo sí pondría de mente es de que al menos nos está poniendo incluso otras noticias que nos están pasando ahorita en el país a ponernos en jaque, ¿verdad? Yo creo que hoy más que nunca la sociedad guatemalteca tiene un desafío que tenemos que asumir, y creo que tanto sociedad civil como la ciudadanía en general y los partidos políticos lo están empezando a comprender. Bueno, vamos a la primera pausa. En el siguiente bloque hablaremos del papel del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué opinan los observadores sobre el actuar de los magistrados? Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro Electoral. Estamos hablando sobre, esta revisión de la campaña electoral 2019. Ya vamos hacia la elección general el 16 de junio para, ver quiénes pasarán a la segunda vuelta, donde se van a decir alcaldes, consejos municipales, diputaciones, al Parlacén incluso, aunque no es muy popular. Hoy ha habido como polémica en estos días por esa elección, pero estamos todos llamados a las urnas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha actuado el Tribunal Supremo Electoral? Los magistrados que han estado en el ojo del huracán por decisiones que a veces caen en la controversia, porque unos sí, otros no. ¿Qué ha sucedido con el TSE? Sí, yo creo que es un gran reto y un desafío ante las nuevas reglas del juego. No cabe duda que el Congreso aprobó las reformas a la ley electoral y al Tribunal Supremo Electoral le corresponde su aplicación. Y entonces creo que complementa esfuerzos en términos de tomar algunas decisiones controversiales, ¿verdad? Porque a veces en lugar de conciliar, dificulta un poco la interpretación. En el caso del Tribunal Supremo Electoral, en el proceso de inscripción, por ejemplo, de los candidatos, vimos que se genera dificultad en términos de amparos que proceden a judicializar la política, y esto interrumpe en alguna medida, va generando incertidumbre en la sociedad guatemalteca. Sin embargo, en un sistema y un modelo democrático también es importante que si existen diferencias se puedan resolver en las instancias respectivas. Creo que a pesar de la experiencia, la trayectoria que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral, también se ha presentado algunas dificultades en términos de fundamentar y argumentar dichas resoluciones, y ha generado, digamos, en alguna medida niveles de incertidumbre. Creemos que la ley debe aplicarse a todos por igual. Sin embargo, a pesar de las circunstancias de los tiempos tan álgidos, ¿verdad?, en términos de concluir el proceso de inscripción, la emisión de papeletas, la incorporación, por ejemplo, del voto en el extranjero, que es otro elemento a considerar, se han hecho las observaciones pertinentes. Incluso creo que ha tenido también un nivel de madurez el Tribunal Supremo Electoral al
digamos, resolver en alguna medida y luego evaluar y echar marcha atrás en algunos procesos. Sigue siendo un reto y un desafío, no es sencillo realmente administrar. Nosotros confiamos en la capacidad, en la experiencia del Tribunal Supremo Electoral como una instancia que fortalece el sistema democrático. Estamos conscientes que las debilidades no radican exclusivamente en el Tribunal Supremo Electoral, sino en el Congreso de la República en el momento de aprobación de estas reformas a la ley electoral en términos de ser uno objetivo. El quehacer de los magistrados, Gustavo. Bueno, nosotros lo que vemos en el Tribunal Supremo Electoral es un reflejo de la sociedad, ¿no? Es decir, hay una gran división dentro del Tribunal Supremo Electoral, como existe en cualquier cuerpo colegiado de este país en donde se imparte justicia, pues. Entonces, las decisiones con frecuencia no son unánimes, las decisiones con mucha frecuencia tienen votos disidentes y como también sucede con decisiones de la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad, uno tampoco entiende cómo es el tipo de interpretación que hacen de las medidas que toman, ¿no? Sí, yo uno de los puntos que no veo muy claro, insisto, es el de la aplicación del artículo de la idoneidad, ¿no? Es decir, ¿por qué a unos sí y a otros no? Y luego también la interpretación de lo del transfugismo, es decir, ¿cuál es el razonamiento que llevó a los magistrados a dejar pasar por el colador a un montón de gente que evidentemente había llegado por un partido político y luego se estaba postulando por otro, como dice la ley electoral, como define el transfugismo, y al final de cuentas los dejan participar? A mí me llama la atención el hecho de que este mismo pleno de magistrados que organizó el evento electoral 2015 también aplicó la honorabilidad e idoneidad del 113. En aquella ocasión creo que de una forma mucho más rigurosa. En esta, pues vimos los problemas y las decisiones polémicas. Pareciera que los aires políticos, no sé si debilitaron o no el actuar de los magistrados o los dividieron, como mencionaba Gustavo. Se veía más, se evidenciaba más la división de criterios. ¿Cómo has visto el actuar de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, primero sí tener claro que Guatemala no es la misma la del 2015 que la de ahorita, ¿verdad? Y los desafíos pues coyunturales pues han ido en aumento y eso pues evidentemente tal vez en un 2015 era mucho más sencillo que hubiera una claridad incluso de sociedad civil sobre lo que era lo correcto, ¿verdad? Y ahorita no es que no lo haya, pero definitivamente las presiones son mayores. Entonces también eso, sumado a la interpretación de más reformas y más nuevas leyes que había que aplicar, pues definitivamente abrió la puerta a una caja de Pandora para, digamos, este tipo de resoluciones a veces lamentables, algunas que se ha retrocedido y otras que definitivamente sí hay una deuda con la ciudadanía respecto al filtro que se puede haber hecho a las candidaturas que hoy por hoy tenemos. Ahora, hay una cosa también que hay que tomar en consideración, Ben, y es precisamente el momento en el que se dan las elecciones. Es decir, al adelantarlas, lo que resulta es que a quien le va a tocar elegir a la próxima Corte Suprema de Justicia y magistrados de salas de apelaciones es al Congreso actual. Entonces, obviamente, me imagino yo que ese es el tipo de presión también que pesa a la hora de decidir quién se inscribe o quién no se inscribe en las candidaturas a diputados, ¿verdad? Es decir, bueno, y ese es un defecto precisamente de la manera como se postulan los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que tienen que hacer un cabildeo ante las comisiones, ante la Comisión de Asuntos Electorales para ser postulados, eso por una parte. Y luego por otra también, obviamente, algunos magistrados tendrán interés de llegar a la Corte Suprema de Justicia o de repetir en una sala de apelación. Entonces, esos son factores que pesan, ¿verdad? Es decir, de hecho, mucho del proceso en el actual momento es rehén del actual Congreso de la República y por el poder que tiene en la elección, en este momento, por esa elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En este calendario nuevo, donde se adelanta el evento electoral, se daba un espacio donde se suponía iba a ser más ordenado para las inscripciones. De hecho, cuando se convocó, esa era la idea, sí. Era como un intermedio donde se iban a dar los trámites de inscripciones, pero al parecer tampoco funcionó como la idea original buscaba, que era positiva, sino que todo se hizo un cuello de botella. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió allí? ¿Por qué no se pudo llegar al objetivo claro de ordenar las inscripciones para
que los candidatos tuvieran sus credenciales o también supieran que no iban a estar en la boleta. Y vemos que hay candidatos que hace una semana pues salieron de la posibilidad de participar. ¿Qué sucedió? Sí, yo creo que efectivamente la idea era poder tener certeza, ¿verdad?, del proceso de inscripción, pero esto se va desnaturalizando en términos de los intereses, ¿verdad?, particulares. Se judicializa ese proceso y se tienen que agotar las diferentes instancias. Para el caso de Guatemala es un periodo muy largo y entonces en ese ínterin va generando cierto grado de incertidumbre en la ciudadanía. No es sino hasta hace unos días que ya se define realmente quiénes van a participar. Creo que es parte, digamos, de nuestro modelo, nuestro sistema democrático. Lo que yo veo es cómo confluye la diversidad de intereses. Aunado a esto también estaba el tema del transfugismo y qué interpretación iba a generar el Pleno de Magistrados. Sabemos que es necesario el estudio de caso por caso, sin embargo, para consolidar ese derecho es importante que la norma se aplique a todos en condiciones de igualdad. Entonces es ahí donde empieza un nivel de desgaste por parte de la sociedad civil en términos de cuestionar, bueno, habíamos indicado la necesidad de ya no transfugismo, sin embargo, se cambian de organizaciones, de partidos políticos y ahí están nuevamente integrando su participación. Entonces, eso creo yo que es importante señalar. Pero yo sí diría que ahí también hay algo que sí se podría corregir, por ejemplo, ahorita en la reforma. La realidad es que si bien se dejó un tiempo de 1 mes y pico para que hubiera una inscripción de candidatos y candidatas, la mayoría se hizo en las últimas 48 horas al fin de la fecha de inscripción de candidaturas. Entonces, por ejemplo, esos son de esos temas que si somos bastante técnicos sí se pueden corregir para que haya más tiempo para ventilación, digamos, del mismo tribunal en su trabajo. Para evitar este cuello de botella que termina perjudicando otros procesos. Pero digamos, yo creo que lo que hizo mucho más visible todo ese aspecto que señalas del cuello de botella se da en las candidaturas presidenciales. Es decir, en el caso de Suri Ríos y en el caso del Maldana, ¿no? Es decir, el caso de Suri Ríos fue un caso que quedó pendiente de las elecciones anteriores, en los cuales la Corte de Constitucionalidad se negó a conocer el fondo del asunto y hubiera podido resolver perfectamente y ya no hubiera habido ese cuello de botella ahora como sucedió. Luego el problema con el caso de Tel Maldana es, en primer lugar, el partido que la postuló, se inscribió contra el tiempo. Es decir, ya casi iban en las últimas. Y luego después todo el proceso para proclamar a la candidatura de Tel Maldana y luego la serie de objeciones judiciales. Entonces ahí sí no había vuelta de hoja, pues es decir, los tiempos no iban a alcanzar, aunque se hubiera puesto un año, ¿verdad?, para toda esa avalancha de procesos que tenía en contra de la señora Aldana. Ahora, en el caso de las alcaldías, lo que entiendo que sucedió es que lo que siempre pasa en Guatemala, ¿no?, se dejan las inscripciones para último momento. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral se vio abrumado con centenares de expedientes en la medianoche del día que se cerraban las inscripciones, que era el 16 de marzo, ¿no? Y eso, obviamente, al final de cuentas, tiene una consecuencia en cuanto al nivel de incertidumbre, porque no da tiempo para resolverse. No pudo procesar todos estos pasos que tenían que cumplir en el tiempo. Y como decía Gustavo, la atención se concentró muchas veces en estas dos candidaturas presidenciales que se adelantaban ya con problemas, que sabíamos que todo se iba a resolver en la Corte de Constitucionalidad y termina de aclararse en la quincena de mayo. ¿Qué tanto impacto tuvo la salida de esas dos candidaturas en la campaña 2019? Bueno, pues definitivamente desde un inicio se vislumbraba que de no ser aceptadas estas candidaturas, pues estábamos hablando de un electorado huérfano, ¿verdad? Eran de las candidaturas más fuertes. Entonces, definitivamente, pues eso es un golpe para incluso muchas veces la legitimidad que mucha ciudadanía podía dar a lo que ellos deseaban como el candidato o candidata que se buscaba. Ahora bien, a mí sí me gustaría colocar algo también sobre la mesa. Y es que, bueno, nosotros hemos estado trabajando muchísimo durante los últimos meses a nivel local, ¿verdad?, haciendo propuestas ciudadanas a través de la plataforma nuestraelección.gt. Y algo que me pareció muy curioso es que la ciudadanía y sociedad civil que participaba de estos encuentros y de estos foros, honestamente se sentía
muy lejana de la decisión sobre quién iba a ser el o la presidenta de Guatemala. Para ellos lo más importante eran las candidaturas a nivel local. Lo local. Exactamente. Y eso creo que también nos pone a relieve otra realidad que muchas veces no tomamos en cuenta en nuestro quehacer a veces de sociedad civil, y es que sí pasa que hay una enajenación de mucha ciudadanía sobre los grandes temas de país, y porque realmente a nivel local hay temas tan de base que todavía no se han tratado, que para eso es fundamental, y por lo mismo pues ya llegó al punto en ese momento que nosotros ya miramos que había ya una cierta enajenación, separación y distancia sobre la elección presidencial. Ese es buen punto el que señala Mariana, porque en general, digamos, cuando tú notas la comparación entre la asistencia entre la primera y la segunda vuelta, en general la asistencia en la primera vuelta es mucho más nutrida que en la segunda, ¿verdad? Es decir, bueno, se ha comenzado a romper la tendencia con la reciente elección, pero precisamente porque lo que está en disputa en la primera vuelta es el poder local. Es en donde realmente tiene mucho más interés la gente, porque es el que, como dice Mariana, es el que tiene mayor incidencia en la vida cotidiana de la gente de los municipios y del interior del país. Bueno, vamos a la pausa, hablamos en el otro bloque sobre también estos mapas de conflictividad, muchas veces que se generan en esta lucha de la disputa por el poder local. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro Electoral, estamos haciendo una revisión de la campaña electoral 2019 ya con vistas a 16 de junio, este domingo, en la elección general. Uno de los temas que tocábamos en el bloque anterior era el poder local. Mirador Electoral presentó un mapa de conflictividad de unos puntos donde se corre riesgo, sobre todo porque hay, digamos, efervescencia por la competencia a nivel local, los alcaldes, los diputados distritales. ¿Cuáles son estos puntos y en dónde puede generarse conflictividad? Que siempre ha existido, algunos elementos que siempre están presentes, y los nuevos de 2019. Mira, hay varias variables que hay que tomar en consideración. En primer lugar, si hubo conflicto en las elecciones anteriores por el poder local. Luego, si existe presencia o no del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil. Si existe también un indicador alto en cuanto a la tasa de homicidios. Es decir, todo eso hay que tomarlo en consideración. También si es una localidad en donde ha habido bloqueos o protestas por temas de extractividad de recursos, etcétera, ¿no? Entonces, esos son factores que hay que tomar en consideración porque pueden, en alguna medida, pues, generar problemas, ¿no? Y cuando se generan estos problemas, estos mensajes, a veces los votantes temen llegar a los centros de votación. ¿Cómo se puede evitar esto? ¿Cómo se puede invitar a los guatemaltecos para que no tengan miedo de estos puntos? Hago referencia a las amenazas en las últimas semanas de este grupo de supuestos expatrulleros que pues ellos advierten que pueden generar problemas el día de la elección. Heidi. Sí, yo creo que lo importante acá es garantizar una fiesta cívica. Todos los guatemaltecos tenemos la libertad de ejercer nuestros derechos civiles y políticos, y en este caso es importante la figura de las misiones de observación electoral, porque no cabe duda que esto genera también confianza en el ciudadano. El temor existe en términos de la conflictividad, la quema de papeletas, toma de carreteras. Sin embargo, consideramos importante resaltar la madurez política, ¿verdad? En términos de respeto a la ley, nadie es superior a ella. Por tanto, efectivamente existen condiciones a nivel de alcaldías cuando se da la reelección y ya se mantiene, digamos, mucho tiempo en el poder, hay un desgaste y a veces también tiene que ver un poco con la falta de madurez política, el no aceptar los resultados como tal. Y si yo no tuve capacidad para ganar una elección, entonces lo que me queda es hacer uso de la fuerza, la quema de papeletas. Hay lugares que, como bien se menciona, tienen todo un antecedente. Los recursos naturales también son sujeto de debate y de discusión, y aquí lo importante es el llamado a la cordura. Es una fiesta cívica, yo creo que también implica el asumir con seriedad y responsabilidad. Sabemos que la democracia no se reduce al mero ejercicio electoral, pero sí es fundamental que el ciudadano ejerza el voto y que se respete esa voluntad. Mariana, sobre el tema de la conflictividad, en el tema a nivel local, que hemos visto ya ciertos avisos donde en algunos antecedentes han ocurrido ciertos actos, pero si sumamos todos estos avisos de
posibles conflictos que algunos sectores quieren presionar en estos momentos, ¿cuál es la garantía o qué invitación hacemos a los electores para que puedan asistir, para que sí lleguen, para que no tengan temor de depositar su voto? Bueno, pues un poco me uno al llamado que hacía Heidi, pero también colocaría en la mesa que también ya hay herramientas y canales también para la denuncia. Tenemos, por ejemplo, mochilaelectoral.gt, ahí hay diferentes herramientas para diferentes cosas que realmente envuelven toda la participación que podría tener la ciudadanía, desde hacer propuestas, pero también está candidatos.gt para conocer qué perfiles hay y específicamente hay una herramienta para el tema de denuncias. Entonces tienen que saber que a través de sus teléfonos celulares y cualquier otros medios que tengan, uno se puede proteger tomando evidencia de cualquier irregularidad que uno vea y ahí pues más que nada reportarlo a la autoridad competente para asegurar pues que estos delitos electorales pues también tengan una consecuencia. Hacen una pregunta y es los usuarios de redes sociales, ¿cómo podemos denunciar acarreos, compra de votos, el tema de los cupones que ahora están siendo objeto de señalamientos de posible utilización clientelar de esa ayuda para atraer a un electorado? ¿Qué se puede hacer? ¿Dónde se puede denunciar si alguien, un ciudadano, ve el acarreo, la supuesta compra de votos, Gustavo? Hay varias opciones, ya Mariana mencionó algunas de las aplicaciones, luego también uno de los asociados de Mirador Electoral Acción Ciudadana tiene una línea directa en donde se pueden denunciar los abusos, pueden verlo en la página de Acción Ciudadana. También los otros vehículos son obviamente la Procuraduría de Derechos Humanos, que va a tener desplegados varios de sus delegados que tienen cobertura casi nacional. La otra opción es precisamente abocarse a las misiones de observación que estén debidamente identificadas con su chaleco. Y entonces, en la medida de lo posible, todo eso se va a canalizar a las autoridades, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tener destacados alrededor de 1.500 observadores el día de las elecciones, cada uno identificado debidamente. Entonces, la población puede abocarse con nosotros para canalizar esa denuncia. Por otra parte, yo creo que también vale la pena mencionar algo que por fin sucedió. Y es que el ministro de Gobernación dijo que tenía ya un plan de contingencia preparado para el día de las elecciones. Entonces esperamos que todo ese despliegue policíaco que va a haber, pues permita disuadir a quienes deseen provocar disturbios, pues a que no los hagan, ¿verdad? Aunque, Gustavo, qué bueno que ya el ministro finalmente marcó con su postura que va a tener un plan de contingencia para cualquier eventualidad. Pero, por ejemplo, durante el fin de semana, la noticia de la salida del fiscal contra los delitos electorales, que toma vacaciones a pocos días de la elección general, genera también un ambiente de qué está pasando, de poca certeza. ¿Estos mensajes cómo se toman desde las misiones de observación? Bueno, pues, obviamente es preocupante, pues, aunque no debiera esto ser un obstáculo para la realización de las elecciones. Más bien de lo que se trata es entonces de pensar qué es lo que va a suceder después, porque la Fiscalía de Delitos Electorales es la que canaliza todas las denuncias sobre precisamente este tipo de ilícitos, ¿no? Entonces va a estar en la misma actitud vigilante, va a estar en la misma actitud efectiva como ha estado anteriormente, o va a implicar esta intimidación, precisamente bajarle el gas a procesos que ya estaban en marcha, que todavía están pendientes de ser resueltos, pues. ¿Cómo se analiza la salida en este momento de una licencia de vacaciones del fiscal titular de la Fiscalía contra Delitos Electorales? Sí, yo creo que genera dudas, ¿verdad? En términos de si se asume con seriedad y responsabilidad, pues debiera de estar al frente. Claro que la institución no depende de una sola persona, hay todo un equipo de trabajo. Aquí lo fundamental es que la ciudadanía se empodere, que genere las denuncias respectivas y que se siga el proceso de investigación. Es muy importante resaltar que se impulsó procesos de investigación en el pasado, ¿verdad? Casos de financiamiento, por ejemplo, ilícitos, sigue todo un proceso de investigación y lo importante acá es que efectivamente se fortalezca esa investigación, ¿verdad? Y que esos vicios electorales que se han registrado en el pasado, pues cada vez sean menores. Al final hay que comprender que este es un proceso, ¿verdad? Que se va construyendo poco
a poco, pero lo importante es que el ciudadano pues no tenga esa cultura de temor. Es una fiesta cívica, debe participar activamente, el autoritarismo quedó atrás y entonces yo creo que el llamado es a fortalecer la institución. Luego del 16 de junio pues ya tendremos un congreso electo, también varias de las alcaldías, la totalidad, pero sigue adelante el balotaje para la segunda vuelta y algunos han mencionado incluso en este espacio de análisis de que vienen 2 meses en donde van a ser pues difíciles en el tema de que va a haber tal vez en algunos instantes mayor polarización. ¿Cómo se debe tomar ya la segunda etapa de este proceso electoral, Mariana? Bueno, en cuanto a esa etapa en específico, pues sí, definitivamente creo que va a ser una reconfiguración incluso de sociedad civil, de la ciudadanía, incluso de las demandas. Yo creo que, bueno, hoy había un artículo muy interesante en New York Times que justamente hablaba también de una demanda ciudadana que ha quedado relegada. Todo el tema de CICIG, creo que es una demanda ciudadana, sabemos que tiene todavía un 70% de aprobación en la ciudadanía y que puede ser un factor interesante para esta segunda vuelta. Así que de nuestra parte pues esperamos definitivamente que las demandas más populares de la ciudadanía pues sean tomadas en cuenta por las candidaturas que pasen en la segunda vuelta. ¿Qué va a pasar con el poder local que bueno ya se elige el 16 de junio, pero que muchas veces también puede manifestarse en apoyo a una candidatura presidencial para agosto? ¿Qué papel van a jugar los alcaldes electos en esa ocasión? Bueno, ahí yo me atrevería a decir también que justo por nuestro proyecto que estamos trabajando con diferentes comisiones departamentales a nivel local, la estrategia, digamos, o el plan de trabajo de aquí a los siguientes 6 meses es justamente tener más acercamientos con las candidaturas electas sobre qué se va a empezar a trabajar una vez tengan la toma de posesión. Lo que hemos visto a nivel local es de que muchas de estas organizaciones o colectivos o ciudadanía en general que se está empezando a organizar, en lo que están más interesadas es en trabajar en colaboración con las candidaturas electas posterior a las elecciones. Mucho de la demanda ha sido que definitivamente en procesos anteriores sí se han hecho estos ejercicios de hacer propuestas, firma de propuestas, etcétera, pero una vez toman posesión se acaba el diálogo y muchas veces nos cuentan de que ya no vuelven a tener ningún tipo de comunicación con el alcalde o la alcaldesa electa. Entonces, pues definitivamente lo que se está buscando en estos 6 meses, o la estrategia como se está viendo de parte de la ciudadanía, es empezar a trabajar por esos espacios de diálogo y de colaboración que se puedan construir a nivel local posterior a la toma de posesión para que sean permanentes y que no nos pase lo que nos ha pasado en las últimas décadas donde pareciera ser que no hay ningún avance, sobre todo a nivel local, en las necesidades de la población. Pero yo creo que no habría que preocuparse tanto por la cuestión de la polarización, es decir, el mismo diseño del sistema electoral precisamente empuja a eso, es decir, decidir entre dos, ¿verdad? Entre un polo y el otro. Claro. Entonces, lo que va a haber ahí es precisamente una reconfiguración de fuerzas, pues. Es decir, van a comenzar a sacar las alianzas con los candidatos que no pasaron al balotaje para demostrar fortaleza. Va a haber también ese tipo de alianzas con alcaldes, pues, es decir, en estas elecciones pesa mucho también el tipo de capacidad de movilización que tienen los alcaldes en funciones. Y luego, por otra parte, también lo que va a ser muy interesante, porque probablemente sea un atractivo para que quieran vender los candidatos que pasan al balotaje, es que comiencen a salir quienes van a ser sus potenciales ministros, ¿no? El equipo de trabajo. El equipo de trabajo, porque eso va a ser parte también de la oferta que va a ser atractivo a ese candidato en esa segunda ronda electoral. Y luego ya veremos después de agosto, pues cómo será la transición, que eso serán otros 100 pesos, sí, esa larguísima transición. Que incluso algunos adelantan que pues este presidente electo o presidenta electa puede llegar en este proceso de transición también debilitado, no va a haber espacio para luna de miel, son 6 meses de mucho examen, de estar bajo la lupa, a quienes elige, quiénes van a ser sus ministros, quiénes van a ser sus aliados en el Congreso de la República. De eso vamos a hablar al regreso en el siguiente bloque. Regresamos a Sin Filtro Electoral. Estamos conversando de esta campaña electoral 2019, esta etapa ya antes del 16 de junio, con todos los cambios que significó la implementación de las reformas a la ley electoral de 2016, los retos también que tienen las candidaturas luego de la primera vuelta, las candidaturas presidenciales, cuál va a ser el efecto de los apoyos también del poder local.
pero hablábamos en el corte sobre dos puntos importantes. La pregunta que muchos hacen los ciudadanos sobre por qué los candidatos o por qué el candidato A o el candidato B tampoco puede conectar conmigo. Y la segunda es, ¿creen ustedes que habrá un nivel de participación mayor que el de 2015? Las características de 2015 empujaban o motivaban a muchos a participar, a salir a las calles, a ir a las urnas, buscando un cambio. El cambio para muchos no se dio, y esto puede significar una baja en la participación el domingo, Mariana. Bueno, qué complicado responder a la pregunta sobre lo que considero que puede pasar el domingo frente a lo que quisiera que pudiera pasar el domingo. Definitivamente, pues de nuestra parte, pues hemos visto un poquito de todo. Creo que al final un poquito el análisis que decía Gustavo está completamente adecuado, ¿verdad? Para nivel local, a la gente al final lo que más le interesa son sus autoridades a nivel local, y por lo mismo yo sí creo que va a haber una alta afluencia, porque sí creo también de que ha habido nuevos actores a nivel local que están apostándole a las alcaldías o a las diputaciones a nivel distrital. Sin embargo, probablemente creo que a comparación del 2015 podría ser menor. Creo que también el tema del empadronamiento es otro factor que podemos tomar en cuenta. Hay más o menos 2 millones de jóvenes que no se empadronaron, y creo que eso también pues, es un tema interesante a tomar en cuenta. Jóvenes que simplemente no van a poder votar, y jóvenes que también por el tema del DPI tampoco van a poder votar. Entonces creo que eso puede afectar, pero por el otro lado definitivamente hay que hacer un llamado a toda la ciudadanía a que vote. Yo creo que lo que hay que tomar en consideración para hacer un pronóstico no necesariamente certero, pero por lo menos más o menos acertado, son las dos encuestas que vienen, es decir, la de la Fundación Libertad y Desarrollo, que se va a presentar el miércoles, y la encuesta libre de ustedes, que se va a presentar el jueves. Pero digamos, no tanto para ver quién va a ganar, sino lo que va a interesar ahí es ver cuál es el porcentaje de la gente que está indecisa, o que dice que no va a votar nulo, o que dice que va a votar blanco, o que dice que no va a votar. Yo creo que ese va a ser el indicativo del nivel de interés que hay en estas elecciones, y eventualmente, digamos, del nivel de éxito, de aceptación y de legitimidad que pueda tener el candidato que gane. Heidi, ¿cómo se espera la participación? Yo creo que efectivamente hay condiciones como para uno identificar que podría reflejarse un nivel aceptable, digamos, de abstencionismo. Sin embargo, coincido que a nivel de municipalidades, pues hay toda una estructura y una maquinaria que es significativo, es lo más cercano, ¿verdad?, que se identifica, y por eso se da una gran participación. Sin embargo, creo que la gente va a responder. Incluso uno puede visualizar a través de compañeros de trabajo, la gente ya está analizando, cuestionando a quién darle el voto. Creo que este espectro político que se presenta con 20 binomios, incluso tenemos tendencias de derecha, conservadora, progresista, la izquierda, con diferentes organizaciones y movimientos. Cada uno va a hacer su mayor esfuerzo para que la gente participe en la contienda electoral. Y creo que sí se va a dar una participación significativa, porque la autoridad no solo necesita un marco de legalidad, sino también requiere de legitimidad. Y el reto, independientemente de quién gane la elección, es que debe visualizar espacios de encuentro, de unidad. Nosotros estamos convencidos como Universidad de San Carlos de Guatemala que también es la coyuntura idónea para proponer soluciones a esos problemas nacionales. La polarización no ha contribuido realmente a avanzar en términos de la implementación de esas políticas públicas, y creo que independientemente de quien llegue a ocupar esos cargos públicos, también implica la necesidad de establecer límites a los gobernantes, y esto debe ser producto de la organización y la participación permanente, no solamente en el momento de las elecciones, y eso implica también una madurez y una visión estratégica de quien llegue a administrar la cuestión pública. Hemos tratado de insistir mucho en la transparencia, en el apego a Estado de Derecho, en el fortalecimiento de la administración de la cuestión pública. Hoy más que nunca la sociedad guatemalteca demanda instancias que le representen, que canalicen esas necesidades y demandas, y no queremos más de lo mismo. Entonces la visión
creo que dado el espectro ideológico también genera condiciones para que tengamos la madurez de convocar a la unidad y poder tomar decisiones con una visión estadista, que es lo fundamental. Hablábamos también de que con este nuevo calendario se alarga el proceso de transición de quien será el próximo presidente de la República. Esto también trae retos, que es estar bajo la lupa, sin estar en el poder, pero casi que fungiendo como ya un mandatario en puertas. ¿Cómo va a ser esta experiencia? ¿Cómo crees, Gustavo, que va a ser este calendario nuevo? Depende del volumen de votos que tenga quien gane. Porque, por ejemplo, lo que vimos en México es que con la abrumadora victoria de Andrés Manuel López Obrador, pues ese gran caudal político que él tenía le permitió prácticamente ser un presidente de facto, cuando todavía estaba el presidente de jure, ¿no? Sí. Entonces, un montón de decisiones se tomaron ya, sin que hubiera tomado posesión López Obrador. Es decir, aquí el problema va a ser si el mandato es no sé, 50.5%, 50.25%, y no es lo suficientemente claro. Entonces, ahí sí podría haber un proceso de desgaste del nuevo presidente o presidenta, ¿no? Depende de quién sea. Y tal vez no sería todo lo positivo la transición como la idearon los legisladores al modificar los tiempos electorales. Con una victoria así no alcanza, o sea, no mantienes oxígeno durante esos 6 meses para tomar tal vez las decisiones más trascendentales en cuanto a quiénes integran tus equipos de trabajo, con qué sectores te acercas, con qué alianzas vas a establecer para el 14 de enero tener un Congreso funcional, por lo menos los primeros 6 meses que no hemos visto en esta legislatura. El presidente Morales no lo pudo lograr, no supo, no tuvo el cálculo político de poder aprovechar, digamos, esa luna de miel de los primeros 7, 9 meses, y vimos que lo que aprovechó fue volverse una bancada grande a costa de tránsfugas. Entonces, ¿cómo ves este periodo de transición para las nuevas autoridades? Bueno, yo lo que sí también colocaría como un factor, sí considero que el hecho de que quizás la nueva presidenta no tenga ese porcentaje de votos que le dé la legitimidad que pudiéramos esperar, ya podría abrir la puerta también a otro tipo de negociaciones y de conciliación con el resto de sectores y también con el resto de las demandas ciudadanas. Entonces, una vez más, yo lo que sí considero muy positivo es de que este periodo de tiempo de 6 meses nos pueden permitir también otro tipo de diálogo entre sociedad civil y las candidaturas electas al Congreso y también con el presidente, porque lo que sí tenemos claro, incluso también con la crisis migratoria, que ya la tenemos aquí en el cuello, es que los consensos para poder actuar como un Estado son completamente necesarios. Entonces, definitivamente, ya vamos tarde. Porque ya están decidiendo allá lo que va a pasar en la frontera sur de acá con nosotros, y nosotros no estamos proponiendo nada, o las autoridades no están proponiendo nada. Entonces vamos con sumo retraso en eso. Lo que esperaría es que haya seriedad y responsabilidad para conformar los equipos de trabajo, que sea gente seria, con trayectoria, con experiencia, y no sigamos con una cultura clientelar, porque realmente eso hace mucho daño. El pago de favor. El pago de favores, pago de facturas. Y creo que la situación actual amerita realmente tener claridad de un plan de trabajo, por dónde iniciar, con qué recursos, y que esas decisiones pues sean mucho más representativas. Creo que el Congreso de la República también tiene las condiciones para generar una mejor representatividad. Va a haber relevo de representaciones de organizaciones políticas, y esto también nos brindaría oportunidad para generar espacios de debate y discusión. Y ese debate implica la posibilidad de tomar las mejores decisiones. Y aquí es donde los diferentes sectores que conformamos la sociedad guatemalteca debemos de incidir, ¿verdad?, en esa conformación de equipo, los planes de trabajo, en aras de avanzar, porque no cabe duda que el Estado necesita fortalecerse internamente, y la sociedad guatemalteca está urgida de la presencia de un Estado eficiente. Las opciones que a veces se manejan de impugnen resultados, ¿se tiene como una variable a considerar?
Mira, todo eso depende en primer lugar, del margen de distancia que haya bueno, estamos hablando del balotaje, ¿verdad? Sí. En el balotaje, porque si es demasiado pegado, obviamente va a haber, pues, puede ser, no te digo que va a haber, puede ser que haya discusión sobre la veracidad de los resultados, ¿verdad? Eso sería problemático. Entonces, realmente lo que conviene para asegurar que las cosas marchen mejor es, en primer lugar, que haya afluencia. Afluencia de votantes. Eso le da legitimidad a quien todo el A o B, proceso. a quien gana, todo el proceso. Y luego que por lo menos quien gane por lo menos con unos 8 o 10 puntos de diferencia, ¿verdad? Porque entonces va a ser indiscutible su triunfo. Y a los magistrados, para que mantengan esa imparcialidad y ese papel que tienen que jugar el día de la elección, tanto el 16 como en el balotaje, ¿qué se esperaría de ellos? Bueno, es una pregunta complicada. Complicada, La sí. verdad, es muy complicado. Creo que ahorita ya tenemos en sí una acción pendiente con la resolución de hoy. Así, Eso no deja buen sabor de boca, por lo menos a 3, 4 días de la elección no. Exactamente. Entonces yo creo que ahorita el enfoque debería ser primero resolver ese cuco que tenemos ahorita en la herida, y posteriormente, pues realmente yo creo que ahorita va a ser más de la sociedad civil, de los observadores, poder hacer su función. Ya el Tribunal Supremo Electoral pues ya hizo la mayor parte del trabajo preparativo, ya cerraron la base de datos final con cuáles son las candidaturas electas, ya están imprimiendo todas las boletas. Creo Ya que están aquí va a mandando las depender, cajas. ya están con mandando todo. todo. Sí, digamos, hay una ventaja en lo que dice Mariana, y es el hecho de que por lo menos en lo meramente mecánico, La logística. la logística electoral, el proceso propiamente dicho de organizar la elección, de contar los votos. Es decir, por lo menos en eso, el Tribunal Supremo Electoral es un maestro. En eso sí no hay ningún tipo de duda. Y luego, por otra parte, también lo que llama a confianza es que el proceso descansa sobre los hombros de los ciudadanos. Es decir, todas las juntas receptoras de votos, todas las juntas electorales municipales y departamentales son ciudadanos voluntarios. Y por eso creo que es importante lo que mencionaba Mariana, Heidi y Gustavo. El tema de la decisión que tomó el Tribunal Supremo Electoral, no le demos sombra a algo que es la garantía de que el ciudadano es el que está manejando, el que está siendo testigo de lo que ocurre en una mesa de votación. Y eso ha funcionado. Sí. Incluso en una historia democrática accidentada como la nuestra, y le ha dado veracidad a los procesos electorales. Entonces esperamos que rectifiquen los magistrados en esa decisión. Porque ese tipo de dispositivos electrónicos lo que hacen es que confirman que en realidad la gente que está en las mesas es gente honrada, es gente que tiene vocación de servicio, es gente que tiene un espíritu cívico de participación para que el proceso marche. Democratizan la información, ¿no? Por supuesto. Creo que debe de reflexionar el Tribunal Supremo Electoral, porque es un acto público, ¿verdad? Y entonces realmente el prohibir que sea más transparente genera otra vez nubes. Y nosotros estamos conscientes de que estamos en otra época, nuestra democracia es débil, pero hay necesidad, digamos, de fortalecer las instancias. Por lo tanto, creo importante garantizar, digamos, la transparencia del proceso electoral, y ellos utilizan el lema yo cuido tu voto. Entonces, ¿cuál es la dificultad, verdad? Es contradictorio realmente. Yo creo que debe de llamarse a la reflexión en términos de que un acta es un documento público. Claro, y ¿verdad? que puede ser, y que tener acceso a las efectivamente personas. cómo están integradas las juntas receptoras de votos por los propios ciudadanos, ¿verdad? Cada uno está debidamente identificado con su rol. Las misiones de observación electoral también son garantes de que se respete el voto, y en función de esto, pues nosotros lo que esperamos es una fiesta cívica, que haya afluencia, que también el guatemalteco responda al llamado, porque es muy fácil señalar X o Y partido político, pero también hay que interiorizar que nosotros somos parte del Estado. Bueno, hemos llegado al final, se nos ha terminado esta hora de la revisión de esta etapa, ya al 16 de junio. Vamos a estar siempre pendientes de lo que ocurra para el balotaje y también esa noche del 16 para el conteo de los votos. Gracias, Mariana, Gustavo, Heidi. A usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.